Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Antonio Piñero, con un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, comenta en este verso. Dispersión. Con este término se designaba a los israelitas que vivían entre los gentiles a partir del exilio de Babilonia. La mención de las 12 tribus confirma que el escrito va dirigido a los cristianos de origen judío. El respetado erudito del Nuevo Testamento David Nystrom, un doctorado en la Universidad de California, escribe lo siguiente. Las 12 tribus representan la unidad y la integridad de la nación de Israel, pueblo de Dios. La Iglesia, en la visión universal del Nuevo Testamento, es la sucesora del judaísmo a este respecto. En la Septuaginta y otra literatura judía, la frase suele llevar un genitivo, el de definición más apropiada, como las 12 tribus de Israel o las tribus de Jacob. La ausencia aquí de un genitivo de este tipo abre camino para una interpretación simbólica, en especial porque el Nuevo Testamento atribuye a la Iglesia todos los atributos ideales del judaísmo en relación con Dios. El respetado erudito del Nuevo Testamento Martin Dibelius, con un doctorado en la Universidad de Tübingen, escribe en este verso. Las 12 tribus en la diáspora son nombradas como los destinatarios. Dado que el autor y los lectores son cristianos, entonces la designación 12 tribus de la diáspora debe expresar precisamente este carácter cristiano. Por lo tanto, nos vemos obligados a una interpretación metafórica y solo hay una posible. Es decir, considerar la designación como una referencia al verdadero Israel, para quien el cielo es el hogar y la tierra es solo un país extranjero, es decir, una diáspora. Por lo tanto, una referencia a la cristiandad en la tierra. No hay indicación de que los destinatarios sean de origen judío, ya que toda la expresión debe interpretarse de manera completamente metafórica. Otro respetado erudito del Nuevo Testamento, Dan McCartney, con un doctorado en Westminster Theological Seminary, escribe. Santiago parece estar dirigiéndose no a los judíos en general, sino a los cristianos, ya sea específicamente a los cristianos judíos o los cristianos en general. ¿Era la audiencia cristiana o judío no cristiana? Varios aspectos de Santiago indican claramente un origen cristiano. Pero, ¿está Santiago escrito específicamente para los cristianos judíos, quizás aquellos que todavía estaban activos en sus sinagogas locales? Aunque el carácter judío de Santiago es bastante visible, Santiago parece considerar a la comunidad cristiana como la manifestación del pueblo de Dios en el presente. Luke Timothy Johnson, con un doctorado en la Universidad de Yale, escribe. La designación 12 tribus no sugiere un público lector judío, sino todo lo contrario, la apropiación por parte de las iglesias gentiles de los títulos de Israel, un proceso evidente ya en Gálatas 4, 6 y 1 de Pedro 2, y la referencia a la diáspora, lejos de indicar una ubicación geográfica, designa un lugar de exilio espiritual. La base para esta apropiación simbólica ya se encuentra en Filón de Alejandría, comentando a Levítico 25-23. Él describe a los humanos como peregrinos en la tierra, como si estuvieran en una ciudad extranjera. El lenguaje de Pablo sobre la Jerusalén de arriba y la ciudadanía en el cielo se ven como encajando a tal comprensión dualista de la identidad cristiana. Aún más enfáticamente, el lenguaje del peregrinaje y exilio se aplica en los cristianos, en 1 de Pedro 1, 1 de Pedro 2:11, Hebreos 11 y Hebreos 13. Tales textos representan a los cristianos en la tierra como peregrinos en camino hacia un hogar celestial. En tal marco, la diáspora de Santiago 1:1 debe entenderse como la diáspora de 1 de Pedro 1:1, como una declaración sobre la distancia espiritual de las estructuras de la sociedad, más que como una designación geográfica. Los textos analizados anteriormente muestran que el lenguaje sobre una diáspora espiritual comenzó muy temprano. Si pudo ser usado por Filón, pudo ser usado por un cristiano de la primera generación. Cualquier uso de la designación las 12 tribus por parte de la secta mesiánica, además, obviamente connotaría una restauración espiritual dentro del remanente del judaísmo histórico. Tal espiritualización ya estaba disponible para cristianos judíos como en Pablo y en Mateo. Y concluyo con este respetado erudito del Nuevo Testamento, Ralph Martin, con un doctorado en King's College en Londres. El término 12 tribus llegó también a representar el remanente de Israel, el verdadero Israel de la salvación escatológica, y en ese sentido fue apropiado por los cristianos que reclamaron su estatus como el Israel de Dios. Santiago se dirige a la comunidad mundial de judíos creyentes en la fe mesiánica. El término habla del total de los creyentes judíos en Jesús, considerados como el nuevo Israel. La audiencia de Santiago es vista como el verdadero Israel, porque las personas en mente son judíos de la fe mesiánica. Gracias por ver este video. Dios te bendiga.